Bienvenidos a Mente de Hacker, un espacio para personas creativas, para mentes que les gusta analizar procesos y mejorarlos. Hoy con nosotros tenemos a un hacker de diferentes aspectos de la vida, alguien que tiene mi respeto, disfruta de mi amistad, de mi admiración. Él es Leonardo Jiménez, pero tiene una particularidad interesante y es que él es muchas personas en una sola. Leo, bienvenido, mi hermano. Muchas gracias por la invitación, Víctor. En verdad lo aprecio bastante. Cuéntame. Gracias por estar aquí, brother. Vale. Gracias. Yo te conozco eh, como ingeniero, como desarrollador de software, como ideólogo, eh, líder de comunidades tecnológicas. Tú puedes decirme para la audiencia quién tú eres y así podemos entrar a conocer más tu mente, esa mente maravillosa que tienes de hacker. Bueno, yo creo que simplemente yo soy una persona que tiene mucha curiosidad por aprender y resolver problemas. Y yo creo que eso, profesionalmente yo soy ingeniero industrial de profesión. Al acabar la carrera yo empecé un tiempo a estudiar economía, pero las clases de historia me aburrían en ese momento, así que yo dije, no, esto no es para mí. Yo quería algo más mecánico. Y luego hice un recorrido donde pasé cerca de 5 años trabajando en el área logística, operaciones, producción, planificación, y dejé mi trabajo en una compañía, en su tiempo era Fortune 500, se llama Eaton. Pasé a ser emprendedor. Ahí yo emprendí en el sector de seguros. Yo trabajaba con un startup de Estados Unidos en el sector de propiedades, y ahí como que desarrollé un interés por el desarrollo de software. Yo siempre lo había tenido y había hecho como proyectos, y ahí empezamos, ahí es donde tú me conoces No sé posiblemente. si recuerdas que hoy fue que tú me conociste. Exacto, exacto. Entonces, como que yo siempre quise desarrollar software, y entonces empecé a aprender software mientras administraba esa compañía. Pero tú eras ahí ingeniero civil. ¿De qué universidad te No, no, graduaste? yo soy ingeniero industrial de Ingeniero profesión. industrial, Sí, perdón. yo soy, Discúlpame. sí, Ingeniero ingeniero. industrial. Ya tú eres ingeniero industrial. Claro, sí. Yo era ingeniero industrial de la UAS. Y yo me gradué como a los 20, por ahí, A los ¿no? 20, pero tú eras jovencito cuando iniciaste el tema de tu emprendimiento, cuando yo te conocí. 23 años yo tenía. 23. Yo recuerdo que llegué a esa empresa, era tipo sótano, abajo. Tú tenías Primer un piso, área, sí, exacto, sí. y tenía una especie de tipo call center, pero de jóvenes haciendo trabajo en internet, y era una especie de ganar, ganar, porque conforme su productividad, Ujú. podían tener buenos ingresos. Sí, sí. Era, básicamente nosotros éramos como el back office de esa compañía. Lo que pasaba es que en Estados Unidos, cuando tú pierdes tu, imagínate que tú tienes un incendio o una inundación, tú tienes varias cosas que se evalúan en la pérdida. De primera mano, tú tienes la propiedad per se, pero tú tienes algo que se llama contenido: las mesas, sillas, televisor, todo lo que se cae o se mueve. Pero eso es difícil de estimar porque se deprecia de manera diferente. Un electrónico no se deprecia, no pierde valor Ujú. de la misma manera que pierde, por ejemplo, una antigüedad o una pintura. Muchas veces la pintura puede valer más. O un reloj. Exacto. Entonces tú tenías que evaluar posiblemente miles de cosas de una pérdida, y tenías que hacerlo de manera eficiente. Entonces nosotros trabajamos en conjunto con ellos. Ellos desarrollaban el software y nosotros funcionábamos como un departamento de Research and Development, hacíamos evaluaciones, pero también les recomendábamos mejorías al sistema. Y con el tiempo se creó un buscador de inteligencia artificial que con la descripción él te podía estimar y te ¿Lo decía, lo eh, desarrollaron ellos o bueno, tu equipo? no, no, nosotros simplemente éramos como el equipo de calidad a cierto punto. Nosotros hacíamos parte de las operaciones. Pero debido al el expertise que nosotros desarrollamos, nosotros continuamente le estamos enviando mejorías. O sea, nosotros en muchas cosas superamos al equipo de ellos en Estados Unidos. Por ejemplo, el periodo de entrenamiento de una persona en Estados Unidos eran 3 meses para poder aprender. Nosotros teníamos el mismo nivel que ellos tenían y superior de calidad, y nosotros los redujimos a 2 semanas. Utilizando como técnicas propias de aprender, nosotros lo que hicimos fue que ellos no tenían como unos procesos bien estandarizados, y nosotros lo que hicimos fue que los estandarizamos y le dijimos, mire, entonces le comunicamos a ellos cómo mejorar su proceso de entrenamiento. Tú eres de aquí de Santo Domingo, República Sí, claro, Dominicana. claro, sí, Te graduaste de la UAS, sí, sí, ajá. pero tú también hiciste en otra universidad, si mal no recuerdo. Yo no, no, realmente no. O sea, yo apenas hice una licenciatura, digo, lo que sería una ingeniería aquí, pero yo casi siempre he estudiado. De hecho, para mí, yo creo que lo mejor que me pasó fue salir a la universidad, porque en la universidad tú eliges qué tú estudias. Cuando tú sales de ahí, tú puedes estudiar lo que tú quieras. Wow, ¿qué tema porque ese tema está en la palestra ahora mismo.
Eh, del poder de ser autodidacta cuando tú tienes la elección de estudiar. Y yo puedo decir, y doy fe y testimonio que tú eres un ejemplo de eso. ¿Cómo tú cruzas de ser ya graduado, que no todo el mundo logra graduarse, sabiendo que tú eres tremendo estudiante, que lo hiciste bien, de manera correcta, a decir, wow, esta carrera puede que no me lleve donde yo quiero llegar en la vida, necesito otras herramientas, déjame buscarla y pasar a otra área? ¿Cómo tú logras, cómo tú te chocas con esa realidad y cómo la enfrentas? bueno, eso no sería del todo honesto en particular, porque yo siempre quise estudiar desarrollo de software. O sea, yo siempre quise estudiar programación. Pero debido a la situación económica de mi familia, yo dañé la única computadora que nosotros teníamos. Y yo estaba seguro, de hecho yo no tenía certeza de que yo iba a poder conseguir otra computadora. Entonces, si yo iba a entrar a la universidad y yo hice el análisis de todas las ingenierías que yo quería estudiar, y dije, bueno, yo realmente no voy a tener una computadora disponible, entonces sería un poco ilógico que yo estudie ingeniería si no tengo los Estamos recursos. hablando que tú tenías 17, 16, 15 Yo años, entré a los 16 a la a los universidad. 16, bien Exacto, temprano. exacto. Entonces yo dije, bueno, yo no creo que haga sentido. Yo investigué cuáles eran como los pensum Por esa mentalidad de tú tener la madurez de hacer esa elección de ese pensamiento, ¿tú crees que tú lo heredaste de tus padres que te inculcaron o fue la vida que te llevó a desarrollar una estamina mental para enfrentarte a esas situaciones? Porque tú me estás hablando como un hombre cuando tú tienes 16 años. Bueno, yo creo que mi mamá siempre me motivó como a estudiar. Eso fue como algo muy importante en la familia, en mi familia. Obviamente nosotros tenemos definiciones diferentes de lo que significa estudiar. Ujú. Para mi familia, el estudiar posiblemente sea tener una profesión. En nuestra familia, la familia que yo estoy creando, el estudiar tiene la capacidad de aprender por ti mismo. Pero yo creo que ellos me dieron el camino. Mi mamá siempre se esforzó en que yo leyera, en que yo aprendiera y que yo me esforzara en la universidad y en la escuela. O sea, ella siempre cuestionaba eso. Pero con respecto a esa parte particular, es que para mi mamá era muy importante el que yo trabajara mientras estaba en la universidad. Y entonces eso lo hacía difícil. Yo empecé la universidad trabajando y yo estudiaba en la UAS porque yo no podía pagarme una universidad diferente, así que yo dormía muy poco. Entonces eso necesitaba, como yo siempre tenía escasez de recursos, tiempo, yo tenía que planificar mejor cómo utilizarlo porque yo sabía que era una carrera de resistencia. Y si yo seguía sin dormir, como yo lo estaba haciendo, yo no iba a durar mucho, porque ya yo estaba trabajando antes de entrar a la universidad. Entonces yo tenía que ser estratégico con respecto a lo que yo elegía. Entonces, el problema es que si yo no tenía una computadora, yo iba a perder mucho tiempo teniendo que ir a otro lugar, pagar recursos y además yo posiblemente tenía que trabajar. Mi tiempo era mi recurso más valioso. Entonces, yo tomé la decisión antes de entrar a la universidad de que para mí era más importante acabar la universidad rápido que acabarla en el tiempo que tenía especializado. Entonces, una de mis reglas, mi meta era que la carrera duraba 5 años, yo tenía 4 años para poder, porque ese era el tiempo que yo podía pues, aprovechar. Entonces, yo hice una investigación y me di cuenta que un economista daba más matemáticas de la que daba un ingeniero de tecnología aquí, y que matemáticas y física eran como los elementos esenciales de la carrera. Entonces me di cuenta que tal vez yo no iba a poder programar, pero sí yo podía tener el mindset que tenía alguien de MIT, porque él daba más matemáticas. Y me di cuenta que la carrera más parecida a lo que yo quería hacer aquí era ingeniería industrial. Yo me revisé el pensum y dije, mira, ellos dan las más matemáticas parecida a lo que da una persona en MIT en ese tiempo. Entonces yo dije, esa carrera es lo más cercana y tal vez yo pueda hacer la Tú eres transición. muy avanzado para tu edad, Leo. Bueno, yo no Comparar la matemática de MIT, te estoy hablando ya de muchos años atrás. Tú tienes casi mi edad o más, ¿cuánto? tengo 37 ahora. Tenemos la misma edad. Tener esa mentalidad habla del poder mental que tú tenías a esa edad de seleccionar. Esa pasión por la matemática, tú la tomas en la escuela. No, pero no exactamente en la escuela, pero yo tengo buenos recuerdos de mi papá intentándome enseñar matemáticas. Debo decir que mi papá no era el mejor profesor, pero mi papá siempre estuvo interesado en que yo aprendiera, igual a mi mamá. O sea, ellos sí me comunicaron la confianza de que yo podía lograr lo que yo deseara Wow. hacer. Fíjate que perdóname que te interrumpa, porque es me agrada esto que me dice. Con vamos a llamarle así, los hackers que han pasado por aquí en sus diferentes áreas,
han destacado que para tú aprender algo tiene que haber una emoción ligada a ese aprendizaje. Entonces, Totalmente. pudiésemos decir que tú mentalmente te sentías más cerca de tu padre o sentías más el amor de tu padre comparándolo mentalmente con la matemática. Mientras más matemática Bueno, aprenda, eso como que mentalmente me llevaba al sentimiento de estar bueno, con mi papá. es uno de los recuerdos más significativos que yo tengo Ay, de cuando yo era pequeño. O sea, mi papá en un tiempo se enfermó y no podía trabajar porque mis padres siempre estaban trabajando fuera. Yo no compartí mucho tiempo con ellos. Al principio, ese momento, mi papá estaba enfermo, no podía trabajar y él intentó enseñarme matemáticas. Entonces, él me ayudó con algunas de las clases. Mi papá no es una persona como de que tan hábil explicándome y todo eso, pero eso generó un buen efecto en mí. Y mis padres siempre, como te digo, mi mamá en particular me exigía mucho con respecto a la escuela. Ella misma no me enseñaba, pero ella me decía, no, no, esas no son notas que tú deberías traer. Y entonces como que eso creó un hábito en que yo quisiera tener excelencia. Obviamente hay una fase de tu vida donde tú como que tú rechazas eso. Pero en la medida en que tú te haces adulto, tú te das cuenta como que eso deja una marca indeleble en ti. O sea, tú te das cuenta que hay cosas de tus padres que tú tienes, que ellos te inculcaron, que tú no puedes escapar de eso. Y eso yo creo que fue algo bueno de eso. Pero en particular, yo creo que una de las cosas más importantes es que uno no lo puede hacer todo. Y uno tiene que identificar, por ejemplo, cuál es tu prioridad. Y tú orientar los recursos que tú tienes con respecto a tus prioridades, lo que es realmente más importante. Porque yo creo que tal vez el peligro que tenemos en esta generación es que nosotros creemos que lo podemos hacer todo. Y no sabemos que tenemos limitantes. Incluso si tú tienes mucho dinero, tú no tienes el tiempo. Tú puedes tener mucho dinero y comprar 20,000 cursos, pero tú lo vas a acabar todo. Tú puedes comprarte 30 libros, pero tú lo vas a leer todo. Entonces tú tienes que elegir qué es importante y qué no lo es. Y lo que es importante no debe estar a merced de lo que es menos importante. Sí, correcto. Eh, Entonces, a esa edad tú identificaste que era importante la matemática. sí, Comparaste en tu carrera, me hablaste también de economía. sí. A mí siempre me ha interesado la economía y posiblemente si tú has visto algo de mi podcast, tú ves que yo normalmente trato temas económicos, de que mira, vamos a analizar esta compañía, vamos a leer la hoja de... Bueno, sin ofender a la audiencia de Mente de Hacker, la primera persona que yo vi hablando de blockchain fue a este individuo que tengo aquí de frente hace yo no sé cuántos años atrás, que tú hablabas de Bitcoin, de blockchain. Yo no entendía muy bien, pero eso significa que está alineado, ¿verdad? Ese Sí, conocimiento. claro, porque bueno, el punto yo diría con Bitcoin es que la mayoría de las personas que entran a Bitcoin, al área de cripto, entran desde la perspectiva de hacer dinero. Pero yo no creo que el punto de Bitcoin, en la medida en que yo lo medito, lo entiendo, tiene que ver con eso. La razón por la cual existe Bitcoin es por una cuestión de libertad financiera. ¿Por qué? Porque la forma en la cual están diseñados nuestros sistemas es que cuando tú tienes una pérdida, a ti nadie te salva. O sea, si tú cometiste un error financiero y tú fuñiste tu vida, te endeudaste, tú pagas eso. Pero eso no ocurre así con el gobierno. Si el gobierno comete un error financiero, lo pagamos todo. Entonces, eh, Suena de putum, ps. exacto. Lo que tiende a pasar es que el gobierno castiga a las personas, esencialmente. Por ejemplo, si el gobierno se endeuda, él se compromete en unos bonos que va a pagar en el futuro esa deuda con intereses. ¿Quién va a pagar esos intereses? Tú con tus impuestos. Entonces, es una forma en la cual el gobierno te castiga. Pero el otro lado es que también el gobierno, tomando esos préstamos, te genera la inflación, aumenta los precios. El tomar préstamo es una forma sutil de endeudarte a ti. Entonces, eso significa que el dinero que tú tienes en el banco pierde valor en función del desempeño del gobierno. Entonces, Bitcoin lo que dice es, nosotros tenemos que separar el valor del dinero de la ejecución del gobierno. Porque si el gobierno ejecuta mal, yo voy a sufrir la consecuencia. Brother, yo no lo había visto desde ese punto de vista. Sí, pero justamente el primer paper, el paper que hace Satoshi Nakamoto, tiene que ver con eso, porque él está diciendo, mira qué pasó en la crisis del 2008. En la crisis del 2008, tú tienes un grupo de bancos que prestan irresponsablemente, le prestan a personas que no pueden pagar las viviendas. ¿Qué hace? Ese dinero se va a perder. Sí. Entonces los De hecho, la inversionistas, crisis del 2008 fue... exacto, fue una crisis de crédito. De hecho, en la práctica, casi todas las crisis son crisis de crédito. Y son crisis de crédito porque los bancos prestan a personas que no pueden pagar o crean algún instrumento financiero que le hace dinero en el corto plazo, pero al final de cuentas se va al trote porque la gente no tiene la capacidad no hace sentido económico.
Entonces, ¿qué ocurre? El banco quebró, pero ¿quién tiene que pagar la cuenta? Nosotros, porque hay que salvar al banco. Entonces, el gobierno debe pagar dinero para salvar al banco, pero tiene que distribuírselo a todos los demás. Tú has estudiado la quiebra recientemente lo estuve leyendo en privado. Mi suegro me prestó el libro porque no pude conseguirlo. El libro de las quiebras de Van Inter. Bueno, yo no he leído con Maniter, pero es similar. O sea, fíjate que tú tenías la PP Card, que gente del gobierno estaba... Exacto. Y incluso, bueno, está el conflicto legal ahora de que él dice, mira, se robaron muchos de los elementos del Van Inter. Pero me refiero, hago referencia al contexto histórico, porque todavía entonces estamos pagando nosotros los dominicanos ese tropiezo de una institución financiera. Claro. Sin haber sido nosotros que la causamos, claro. Vimos un poquito de limón en Miami o una piñita colada. Totalmente. En las Canarias. Claro. Y bueno, y hay otro aspecto interesante con respecto a Bitcoin a nivel de libertad económica. Y es que para tú participar en el sistema de transacciones, imagínate que tú quieres comprar por internet. ¿Qué tú necesitas comprar por internet? Una tarjeta de crédito. Pero el banco tiene que darte permiso a ti para tú tener una cuenta. Lo que significa que tú tienes a alguien que funciona como referee para tú tener acceso a servicios financieros avanzados. En Bitcoin tú no necesitas eso. Cualquier persona simplemente necesita un número y ya eso es tu cuenta bancaria. Tú tienes un seed con varias cosas. No encaja el sistema financiero actual en el esquema de blockchain. No encaja en un sentido. En el sentido de que las personas que tienden a preferir Bitcoin son personas que vienen de la escuela económica austriaca, ¿verdad? Hayek, entre otros. La idea es que el crédito es el verdadero problema con el sistema financiero actual. ¿Por qué? Fíjate que, por ejemplo, el gobierno hace gastos que no puede hacer o que no debería hacer porque tiene la liquidez artificial. Tú tomas un préstamo. ¿Y qué te importa a ti lo que va a pasar con esos cuartos? Porque ¿quién lo va a pagar? El futuro. Los hijos de nosotros. Yo lo voy a pagar cuando me ponga viejo. Entonces, como tú no sufres la consecuencia de tomar malas decisiones financieras, tú puedes hacer esos gastos. Y esa es la razón por la cual este gobierno aumentó el gasto de manera irresponsable. Y bueno destacar, cuando decimos el gobierno, es a nivel global. ¿No? Claro. No vayan a ofender porque... Sí, esa es la norma y por eso Estados Unidos tiene una deuda importante. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Tú puedes empezar programas que no son sostenibles en el largo plazo. ¿Por qué? Porque tú no tienes que lidiar con eso. A ti te preocupan los próximos 4 años y que te reelijan. Sí. Y tú le pasas la bola al siguiente, a quien sigue. Entonces, en términos prácticos, la escuela austriaca dice, tú no deberías gastar más de lo que tú tienes. Entonces, Bitcoin es un ledger donde lo que tú administras es el dinero que tú posees. Entonces, y eso depende de cómo tú agregues valor al sistema. Por eso, a quienes tú le pagas a los mineros originalmente. ¿Por qué? Porque los mineros, en vez de tú tener un banco centralizado, tú dices, yo estoy dando hardware y creo la estructura para que yo no necesite pedirle permiso a nadie. Y entonces, tú beneficias las personas que tienen de alguna manera apoyan el sistema. Entonces, si tú quieres, encima de Bitcoin, introducir el factor de la deuda, lo que dicen los creadores de los pensadores es tú deberías tener un sistema aparte que tú conectas a Bitcoin, pero si ese sistema no funciona, porque tú eres irresponsable, te fuiste tú. No se fue exacto, no se fue el sistema como tal. Entonces, por eso, muchas de nosotros vamos a decir, tú sabes que el gobierno no debería endeudarse o no debería prometer lo que no posee. Debe ser un buen administrador de los recursos y solamente crecer en la medida en que sea posible. Porque si no, tú comprometes el futuro de los ciudadanos. Un tema delicado ahí. Leo, y el conocimiento de la matemática y ya en conocer programación, cuando tú te conviertes en un programador, ¿cómo eso ayuda a tu pensamiento crítico? Para entender, por ejemplo, toda esta tecnología de blockchain, de economía, incluso la misma vida, para analizar el proceso del día a día. Sí, yo creo que la ventaja de las matemáticas es que organiza tu forma de pensar. En la práctica, tú eres pagado independientemente de la carrera que tú tengas por resolver problemas. Entonces, muchas veces las personas no son organizadas en identificar qué es lo esencial de un problema. O sea, por ejemplo, yo me recuerdo que en física normalmente te decía, mira, si tú tienes esta velocidad y tal cosa, y eso te permitía como
determinar cuáles son los elementos que tú tienes, qué te hace falta y cómo tú vas a llegar a eso que tú quieres lograr. Entonces, la mayoría de las personas no saben cuál es el problema real que están intentando resolver. O plantean las variables incorrectas. Y eso yo creo que es como lo que hace las matemáticas. La matemática te ayuda a organizar y crear modelos del problema que tú quieres resolver. Yo creo que eso es tal vez lo que me dio las matemáticas. Yo no soy tan hábil como era antes porque no lo practico en el día a día, pero sí hay algunos hábitos que se me quedaron de que, ok, yo identifico cuáles son las variables importantes, qué es lo que yo quiero lograr, cuáles son los pasos que yo debo seguir y después entonces procedo a resolver paso a paso los procesos y me enfoco en una cosa a la vez. Yo creo que eso es cada vez más difícil porque nosotros tenemos mucha distracción alrededor. Sí, bastante. Creo que hablamos de eso en una conferencia que hiciste recientemente. Recuerdo, el título era de la conferencia, Dios mío, la que hicimos de productividad, Sí, sí, sí. Tú dices FlowCon. el FlowConf, donde hablábamos de productividad y ese fue el tema principal. Creo que el superpoder, como dice el libro, de esta época, básicamente, tu poder mantenerte enfocado, obviando los ruidos que tú tienes a tu alrededor. Sí, yo creo que como en mi trabajo de User Experience, que eso es algo que yo he estado recientemente, yo estaba pensando mucho con respecto a eso. Normalmente nosotros veíamos las cosas que eran limitantes como un problema. Ujú. Por ejemplo, para tú ver una película, tú tenías que moverte físicamente. Primero, no, tú tenías un tiempo límite que estaba en cartelera. Y tú tenías que tener dinero, tenías que pagar, tenías que moverte físicamente para verlo. El ver una película era algo como que tomaba fricción. Y tú tenías que coordinar con los amigos tuyos para ir toditos juntos. Y si tú te vas para el campo, donde Exacto. yo soy de Salcedo, tú tenías que esperar porque no había cine. Ujú. Esperar que la película llegara a la empresa que, como le decían, donde alquilaban los Los cassettes de videos, los exacto, videos exacto, y alquilarlo para no pasarte. exacto. Y tú tenías que competir con los otros que también la Que querían la rentar. quería, espérate, tú estás en la lista de espera, estás libre la semana que viene, ponte aquí en la lista para tú ver Street Fighter Sí, y ve aguantando, patillando. Si tienes que exacto. por una semana y media. Bueno, pero irónicamente, al tú quitar esa fricción, tú también quitaste límites que te permitían ser más cuidadoso a la hora de utilizar eso. O el valor sentimental, No, bueno, hay un el aspecto, aprecio. hay un aspecto, la escasez también está vinculada con el valor, pero también tú puedes crear conductas adictivas donde tú consumes algo más de lo que tú necesitas. Por ejemplo, cuando si tú tienes una serie y te liberan los 10 capítulos y ese día tú no duermes porque te tiraste los 10 capítulos uno detrás de otro. Loco, yo sufro de eso. Entonces, Mea culpa. eso no necesariamente, tú quitaste una restricción que te ayudaba a ser más constante. Entonces, esa idea de que todo necesita quitársele la fricción es el problema. Tal vez lo que tú necesitas es introducir fricción con respecto a las cosas para tú poder hacerlo de la mejor manera. Y otro de mis ejemplos que yo tengo es que yo veo que es cada vez más difícil bajar de peso o hacer ejercicio. Pero la mayoría de personas no piensan por qué lo es. Y una de las razones es porque antes el hacer ejercicio estaba directamente vinculado con tu trabajo. Por ejemplo, si tú te ibas a mover físicamente a algún lugar, mi papá se tenía que levantar temprano a la casa, caminar hasta donde estaba la guagua. Después tenía que estar parado en la guagua, qué sé yo, cierto tiempo, y su trabajo también tenía un contenido físico. Tú estabas ejercitándote mientras trabajabas. Pero ahora nosotros separamos el trabajo del ejercicio. Y entonces, para tú hacer el mismo ejercicio que estaba haciendo otra persona, tú tienes que hacer tu trabajo y después hacer el ejercicio. Ahora te toma más tiempo. Paga por eso. Exacto. Entonces, también tú tienes que pagar, tienes que ir a un lugar donde solamente se hace eso. Ya no es parte de tu día a día. Entonces, tú tienes que sacrificar tus relaciones para tú hacer eso. Entonces, es más costoso en términos prácticos. Entonces, yo creo que la diferencia es, las distracciones ocurren porque tú separaste cosas que deberían estar unidas. Entonces, tal vez si yo empiezo a unir las actividades sociales que yo tenía con mi familia, y entonces digo, ¿tú sabes qué? Vamos a hacer ejercicio en familia. Tal vez yo puedo hacer esas dos cosas. Yo puedo empezar a integrar cosas que antes estaban separadas y que ahora por eso me tomaba más tiempo. Sí, ahí entramos el tema de la productividad, porque ya tú le estás dedicando tiempo de calidad a la familia y estás logrando el ejercicio. Sí. Para entrar en contexto con esto, Ujú. Leo, cuando era bien llenito y ahora está en una salud increíble, él se hackeó a sí mismo, logró actividades mucho más saludables. No sé si tú quieres hablar de eso, de cómo tú lo lograste, porque
Yo mismo que estoy en sobrepeso ahora, estoy luchando para lograr la salud, pero tú te hackeaste a ti mismo. Sí, yo en lo particular no me gusta hablar de mí como ejemplo porque yo tuve una operación, tú sabes. Yo tuve una operación bariátrica. Pero tú estás metido en el gimnasio y yo te Sí, sí, veo sí, sin sí. falta. Claro, claro, Y yo lo eso hago. con operación, sin operación, no te va a motivar. No, yo sé. Lo que digo es que yo no quisiera como que eso sea la norma. Ok, Y en particular, la razón por la cual yo hice eso, yo he bajado de peso antes. O sea, no es como que algo que yo no he podido hacer. Pero durante la pandemia yo pasé mucho tiempo encerrado. Y porque antes de la pandemia yo hacía ejercicio. Y ujú, yo, por ejemplo, me levantaba a las 5 de la mañana, iba a nadar y nadaba como hasta las 7 de la mañana. Y eso me ayudaba a mantener más o menos mi nivel. Pero yo comía una cantidad absurda de calorías porque yo quemaba una cantidad absurda de calorías. nadando, sí. Entonces yo aumenté increíblemente de peso, pero yo seguí comiendo igual que cuando estaba nadando, pero no podía salir ni podía hacer ejercicio. Entonces yo aumenté como 70, 80 libras durante ese periodo de tiempo y estaba en 300 libras. Entonces yo he vuelto ahora, entonces mi doctor, me reuní con mi doctor y mi esposa y mi mamá se sentaron de manera separada y me dijeron, Leo, tú no puedes seguir así, tú tienes que hacerte una operación. Entonces yo no quería, me sentía como un fracaso. Pero yo hablé con otro amigo y me dijo, oye, si tú puedes hacer trampa, haz trampa. Y eso como que dijo, ok, déjame empezar esto como una oportunidad para resetearme. No es que yo no lidie con los mismos problemas. Yo tengo los mismos problemas. No quisiera como que la gente se haga la ilusión de que yo tengo el problema resuelto. Es una batalla que yo tengo que hacer todo el tiempo porque yo desarrollé malos hábitos. Cuando yo era más joven, yo no dormía casi y todavía yo lidio con dormir 4 horas al día, 5 horas al día. Eso es algo que yo tengo que hacer un esfuerzo increíble. Eh, Yo duermo 4 horas y media promedio. exacto, pero ya yo estoy empezando a sentir el efecto de esos malos hábitos. Entonces, ahora mismo yo estoy intentando cambiar mis disciplinas y eso implica, por ejemplo, hacer menos. Hacer menos, pero hacer las cosas que son genuinamente importantes. Y eso significa que hay trabajo que yo voy a decir, tú sabes qué, yo lo voy a hacer mañana. Yo lo quiero hacer hoy, pero tengo que acotarme. Pero no es algo que yo creo que, eso es lo primero. Yo creo que es importante entender que no se va a hacer más fácil. Igual tú tienes que pelear la batalla de ese día. Y ese día tú tienes que intentar ganarla porque si no te puedes animar. Entonces yo tomé esa decisión y yo creo que tal vez el factor más importante es que uno tiene que aprender a identificar en qué cosas uno necesita ayuda. Yo me di cuenta que para mí el ejercicio físico, el ir al gimnasio, no es algo que yo disfrutaba. Y algo a lo cual yo incluso tengo como que no me gusta. Yo prefiero practicar cosas como la natación. Pero la natación, aunque yo lo hacía antes, realmente representa mucho tiempo, porque yo tengo que moverme hacia el olímpico. Eso significa que yo tengo que levantarme temprano a las 4 de la mañana, tengo que cambiarme, tengo que tomar mi carro, ir allá a las 5 y volver a las 7 y tomar. Entonces, eso es muy complicado y es muy costoso a nivel de tiempo. Eso significa que yo voy a tener que dedicarle 4 horas. 3, 4 horas diario para Exacto. nada más. Nada, 45, 40 minutos. Exacto. Entonces yo dije, ok, ¿cuál es la forma más fácil de yo hacerlo? Yo me di cuenta que hay un gimnasio que está cerca de mi casa, que me queda 5 o 10 minutos de distancia. No el mejor gimnasio, pero el que tengo más cerca. Sí. Entonces digo, bueno, yo puedo caminar, empiezo mis ejercicios caminando, voy al gimnasio y me devuelvo. Y me doy cuenta que tengo un entrenador personal. Bueno, yo por vergüenza no puedo faltar si le pago al tigre. Sí. Entonces me pongo en una situación donde le pago, yo sé que él está interesado en que yo le pague, así que él va a estar interesado en que yo haga ejercicio. O sea, tú buscaste la forma de insertar el proceso en tu mente para no fallar. Claro, hacerlo fácil, porque el empezar es lo más difícil y el mantenerse, tú tienes que hacer fácil para ti el mantenerte. Y ese mismo proceso esa misma metodología que usaste para la parte del gimnasio, ¿tú crees que puede ser utilizada para el estudio y para ser más efectivo, por ejemplo, a la hora de tirar código, a la hora de realizar Totalmente, alguna es el tarea? mismo principio. Tú tienes que añadir fricción a lo que es negativo, tú tienes que quitar fricción a lo que es positivo. O sea, tú tienes que ponerte en una situación donde el fallar sea difícil. Y tú tienes que hacer fácil el tú tener éxito. Entonces, igual, por ejemplo, cuando yo empecé a aprender programación, nadie me enseñó programación en la universidad. Yo tuve que aprender de manera autodidacta. ¿Qué lenguaje? Yo empecé en Python en particular. Hay un libro muy bueno que a mí me gusta, se llama How to Think Like a Computer Scientist, de Alan Downey. El que es verde. No es verde. De hecho, yo creo que yo publiqué recientemente en LinkedIn como la foto de la versión nueva, que ellos le cambiaron el título.
Justamente Think Tank. Oeste, sí. Exacto. Si tú lo puedes ver, la publicación, él es mi contacto, porque él participó en el primer Pi Caribbean. O sea, yo estaba como un fangirl, porque el tigre, yo publico esa conferencia la primera vez y el tipo aplica con 4 charlas. No. Una persona que yo admiro muchísimo. Para los que no conocen, Pi Caribbean fue el evento más grande de Python en la región, organizado aquí en la República Dominicana por Leo, y también lo llevaste a Puerto Rico. Sí, sí, lo hicimos en Puerto Rico. Eso es otra aventura ahí que hay que contarte. Pero la realidad es que para mí fue una buena experiencia el yo ver a alguien que yo admiraba tanto, el decir, wow, mira, él está dispuesto a apoyar el trabajo que nosotros hicimos, porque yo en verdad, o sea, su libro transformó mi vida. Cuando él aplicó, ya tú habías leído el libro, ya tú sabías quién era el individuo. Sí, sí, sí. O sea, te Y puedo tú decir. llegaste y tú viste este correo y tú dijiste, oye, espera. Bueno, para que tú tengas una idea, la primera edición de ese libro era gratuito. Él publicó el libro entero, estaba gratis. Sí, estaba gratis en una página en internet. Y yo lo vi cuando yo estaba en el bachillerato. Wow. Entonces, en el bachillerato yo intenté aprender Python, pero mi computadora murió, yo te dije. Sí. Entonces no pude seguir. Y entonces eso fue lo que me hizo pensar que yo quería trabajar en el área de tecnología desarrollando software. Ese libro en particular. Entonces, eso fue como mi primera experiencia. Esa y un trabajo que yo hacía en Ruby, que yo empecé a hacer RPGs. Que es bien interesante, Leo, eso. Porque estamos hablando que tú estabas en el bachillerato, tenías una computadorita en términos diminutivos que se dañó. ¿Qué diferencia hubiese existido en ese joven si en ese bachillerato, en esa escuela pública o en ese colegio hubiesen tenido un centro de datos con un apoyo ya institucional, que tú tengas acceso a tu computadora, a una biblioteca física, porque en ese tiempo no se hablaba de lo digital, para tú poder estudiar? ¿Tú crees que tú hoy día hubiese sido un mejor ingeniero de software, hubiese impactado más tu carrera profesional? Yo tengo mis Porque dudas. tú tienes un retraso. Tú saliste del bachillerato y volviste a agarrar Python 5 o 6 años después. Si tú lo hubieses tomado aquí, tú tienes un tiempo de expertise. Sí, pero yo creo que eso sería yo creo que eso podría ser un error. Un error. Sí, porque en la práctica, aunque el lenguaje per se, yo no lo aprendí. Yo aprendí otras habilidades que son complementarias. Tú sabes, yo creo que más importante que el lenguaje, tu capacidad de resolver problemas. Hay personas que tienen 10, 15 años programando y no han pasado de lo básico, de lo fundamental. Como dicen. Exacto, porque no mejora su capacidad de resolver problemas. Entonces, aunque nosotros hacemos mucho énfasis en la habilidad técnica sin una visión de lo que tú quieres utilizar no sirve de nada. Entonces, yo creo que tú puedes ser la persona más competente técnicamente si tú no tienes un lugar hacia donde tú quieres ir, no sirve. Porque... Esa habilidad analítica viene también de la matemática, como lo comentaste. Claro Tú como sí. profesor de matemáticas, ¿qué consejo tú le das a los jóvenes que dicen que le tienen miedo a la matemática? Dice, oye, yo no quiero estudiar informática, mejor me voy a derecho porque no quiero estudiar informática o software, o no quiero hacer ingeniería por la matemática. Los pasos ABC para que le pierdan el miedo a la matemática. Bueno, yo creo que yo he visto un patrón frecuente últimamente en la gente joven, y es que las personas jóvenes tienen miedo a equivocarse y miedo a fallar. Y tú no puedes aprender algo que es significativo si tú no pasas por ese proceso. En parte porque los exámenes como que premian a las personas que no se equivocan. Entonces tú creas como gente que tiene miedo de probar algo que es muy riesgoso porque van a fallar. Entonces yo creo que el secreto está en que tú debes fallar en secreto. Tú debes fallar practicando tú solo. Tú no debes esperar el momento donde tú vas a ser probado para tú practicar. Entonces, eso es lo que hace un atleta de alta eficiencia. Un atleta de alta eficiencia lo intenta de una manera constantemente en secreto, en su práctica diaria. Pero el día que él tiene que ir a la competencia, él actúa, pero ese es el resultado de múltiples prácticas. Entonces, yo creo que de alguna manera nosotros tenemos la ilusión de que vamos a tener los resultados de manera inmediata y que no vamos a tener que pasar por el proceso de fallar. Y entonces evitamos esas sensaciones negativas. Yo, por ejemplo, estoy en el proceso de entrenar a una persona en el trabajo. Y yo me recuerdo que yo conversaba con ella y yo noto que ella no le gusta el que yo muestre que ella se equivoca. Entonces, eso crea como un círculo
donde tú no expones que tú tienes ignorancia con respecto a un tema, tú lo ocultas y eso se hace más grande. Esa es persona de tu empresa. Sí. Yo estoy entrenando a varias personas y entonces hubo una Tiene que... una empresa llamada Code Tiger. Sí. Que Nosotros se especializa en software Sí. Python, ¿verdad? Sí. Bueno, más de 9 años en el mercado. Sí, nosotros tomamos una decisión estratégica de migrar de Python a Ruby. Ruby. Ruby no un lenguaje tan sexy, pero existen unas razones prácticas por las cuales nosotros lo hicimos. Y es porque nosotros queremos promover una idea de que tú tienes que ser un profesional. O sea, nosotros queremos crear una idea de que tú eres lo que le llaman un craftsman, una persona que en verdad quiere ser bueno en eso. Entonces yo creo que Python, por la naturaleza del lenguaje que es, hace énfasis en que cualquier persona puede empezar, pero eso hace que mucha gente sea mediocre con respecto a eso. Ruby es un lenguaje que normalmente la gente que lo elige porque le gusta programar y quiere hacerlo de la mejor manera posible. Entonces hay como ciertas diferencias en el ethos. La productividad es importante, pero una de ellas es como que la gente tiene que aprender a profundidad cómo funciona el lenguaje. Yo lo desconozco al 100%, porque de todos los stacks, yo trabajo en Go, a mí me gusta Go. Sí, claro. Tú sabes, tengo mucho tiempo leyéndolo. No me considero un developer todavía Uh-huh. y batallo todos los días con ese síndrome del impostor en mí, en la parte del desarrollador de software. Pero Ruby no lo conozco y he escuchado muy buen... Sí. Ruby tiene una filosofía heterodoxa. O sea, ellos lo que dicen es, tú deberías de poder hacer la cosa como tú entiendes mejor. Pero para tú hacer la cosa así, tú tienes que saber lo que tú estás resolviendo. Entonces, Python, por su parte del Zen de Python, dice que debería haber una forma, o preferiblemente una forma obvia de resolver los problemas. Ruby dice, no necesariamente. Lo que es importante es que tú seas un experto. Y como que parte de, le llaman la doctrina de Rails, es nosotros asumimos que tú eres un chef. Así que nosotros te vamos a dar un grupete de cuchillo afilado. Tú eres que sabe lo que tú haces con eso. Si tú te cortaste, es problema tuyo. Pero nosotros queremos que tú seas un chef. Esos cuchillos son parte del framework de Rails. Exacto. Y parte de la filosofía de Ruby también. O sea, la idea es, no hay avance o progreso sin riesgo. Nosotros preferimos progreso sobre la estabilidad, sobre el confort. Y entonces eso implica que tú tienes que adoptar una filosofía donde tú tienes que continuamente estar tomando retos. Eso que me dices, Leo, dando unos pasos atrás, en la generación de nosotros aprendimos a equivocarnos jugando consola, jugando Nintendo. Uh-huh. Ese era nuestro placebo en nuestra época. Jugar Mario, caerte jugando, moriste, fallaste, tienes que iniciar de nuevo. ¿Tú crees que ese placebo fue sustituido en esta generación por las redes sociales? Bueno, yo creo que es diferente. O sea, en el sentido de que, porque igual tú tienes juegos. O sea, no todos son gamers. Exacto. Bueno, yo creo que todo el mundo es gamer. Lo que pasa es que la naturaleza de los juegos son diferentes. Y nosotros no pertenecemos a toda la generación. O sea, el tú tener una consola era un privilegio. Sí. Pero yo creo que sí hay un aspecto de que el tipo de juegos que ahora se hacen, la mayoría son sociales. Yo creo que muchos de los juegos que nosotros utilizamos eran juegos que tú tenías que dedicar tiempo solo a tener mastery de ellos. Por ejemplo, tú jugabas Mario y era un player a la vez. Sí. Entonces, ahora mismo tú juegas con múltiples personas. El verdadero crecimiento ocurre primero interno y en solitario, antes que ocurrir en público. Entonces, muchas personas que no tienen expertise no dedican el tiempo en solitario a crecer. Y todo el mundo que no tiene ni siquiera un mes de experiencia en algo, ya tiene un blog o está publicando en las redes sociales lo que está haciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú no tienes los skills, tú vas a empezar to fake it. Tú vas a intentar mostrar que tú tienes el expertise. Un avatar. Exacto. Tú vas a mostrar eso y tú vas a dedicar demasiado tiempo en aparentar que tú sabes en vez de cerrar la brecha de saber. Entonces, yo creo que el que las personas tengan como tanta experiencia hacia afuera. Por ejemplo, yo en lo particular, yo tengo mi cuenta de Instagram y yo desaparecí de Instagram, yo la desinstalé. Porque yo digo, ¿tú sabes qué? Ya casi todo el mundo en Instagram está publicando exactamente lo mismo, porque se copian las cuentas entre una y otra. Y nadie está dedicando el tiempo como a aprender con profundidad. Todo el mundo está aprendiendo o repitiendo lo que otra gente dice, o está leyendo los mismos libros, o está haciendo la misma cosa. Si yo voy a leer lo mismo que los demás, entonces yo no estoy creciendo. Si yo estoy haciendo lo mismo que los demás, no estoy creciendo. Y decidí como, ¿sabes qué? La voy a dejar ahí viva, pero yo publico cuando tengo algo que decir. Igual con YouTube. Entonces yo creo que es abrazar el silencio y la oscuridad.
Mucha de la gente importante dedicó un tiempo donde nadie sabía quién eran ellos. Ellos estaban sudando y trabajando fuertemente en algo que ellos consideraban importante y desarrollaban los skills. Y una vez ya ellos maduraron, crecieron, la gente lo vio. Entonces, muchas veces de esa gente, tú supiste cuando tenían 50, 60 años, tenían una vida en la oscuridad. Sin embargo, nosotros queremos, y yo creo que Winston Churchill lo dice muy bien, todo el mundo quiere ser importante, pero pocos quieren ser útiles. Y es como que tú quieres que la gente acepte que tú eres importante, que tú eres significativo, pero tú no estás añadiendo nada significativo a la sociedad. ¿Por qué yo debería respetarte? ¿Por qué yo debería mirarte? Sí, Entonces, muy fuerte. entonces tenemos una cultura de las celebridades, donde hay personas que son famosas porque son famosas. Ujú. Por ejemplo, yo todavía no entiendo por qué alguien sigue a Kim Kardashian. Honestamente, no lo puedo procesar, pero tiene más seguidores que todo el mundo. Yo tengo mucha gente bloqueada Sí, en el search de las redes sociales cuando lo abro. sí. A mí solo me aparecen cigarros, me gusta mucho la arquitectura, amo la arquitectura, Ujú, no sé por qué, y cosas de comida, y me gusta el sushi. Entonces me aparece mucho sushi, muchos cigarros, muchas cosas de arquitectura. Y cuando me aparece una cosa de esas raras, le digo al algoritmo, bloqueame eso, que no lo quiero ver. Tú ujú, sabes, con eso del aprendizaje, siempre he dicho que a los amigos míos, cuando estamos en tertulia, que el sonido del teclado en el silencio de la noche son las melodías en las cuales los hackers aprenden, ujú. en ese espacio solitario tuyo para tú estudiar. Leo, tú en modo chercha, pero serio, tú eres más completo que un sándwich de payán, porque tú tienes algo, aceptaste algo en tu vida que yo creo que nos complementa a todos. Tú eres un hombre de Dios. Sí, yo creo que yo he sido afortunado de que he tenido la influencia del evangelio de temprano, tú sabes. Eh, y yo creo que eso ha cambiado mucho mi vida, tú sabes, porque yo creo que en el área de tecnología, nosotros tenemos la extraña creencia de que las cosas nuevas son mejores que las viejas, tú sabes. Y eso hace que tú no valores la historia. Ujú. Tú siempre estás en la búsqueda eterna de novedad. Y tú dices, pero si tú mira la mayoría de tecnología que nosotros utilizamos ahora, en general, se crearon en los 60 Sí. o se crearon en los 50 o no se implementaron porque no existía el hardware para implementarlo. Pero todas esas cosas tienen mucho tiempo. Muchos de los lenguajes que nosotros utilizamos más tienen 30 años. Por ejemplo, Python se creó a principios de los 90. Docker es algo viejo, Exacto. medio maquillado. Exacto. Básicamente tú pusiste encima de los containers que tiene Linux, tú le pusiste algo. Entonces, yo creo que el mundo tiene propósito y sentido. Ujú. Y yo últimamente estoy leyendo muchos libros de gente muerta. Eso es así como tendemos a bromear. Eh, y yo creo que el evangelio hace sentido. O sea, yo creo que y esto es algo que no se trata lo suficiente porque todo el mundo quiere soluciones rápidas. Sí. Pero yo creo, y por ejemplo, Stephen Covey en Los Siete Hábitos, él dice que lo primero que tú tienes que tener son principios. Sí. Porque Aristóteles decía que la forma en la cual tú sabes si algo es bueno o no es si algo se usa y funciona para lo que fue creado. Un martillo es bueno en la medida en que tú lo puedes utilizar para martillar. Eso significa que cumple o no con su diseño original. El problema de esta sociedad es que la gente no sabe para qué fue creado. No tiene idea de cuál es su diseño. Su propósito. Exacto. Y por eso es que la gente con falta de identidad está buscando quiénes son en otras cosas, en cosas que no duran, en la fama, en el éxito comercial, en tener dinero, en ser conocido, porque en última instancia algo externo los define. Entonces, tú vas a estar continuamente presionado por algo de afuera y tú no vas a encontrarte a ti. De hecho, Jesús dice que aquel que busque salvar su vida la perderá, pero aquel que la pierda por causa de mí, ese la ganará. Y el hecho de que sin importar lo que tú le dediques tu tiempo en esta vida, eventualmente va a desaparecer. Tú puedes crear una compañía famosa y el día que tú te mueres va a desaparecer. Tú puedes acumular riquezas y el día que tú te mueras va a desaparecer. Ahora, lo importante no es tener algo por lo cual tú puedas vivir. Lo importante es tener algo por lo cual tú puedas morir. Wow. Y yo creo que ese es el Evangelio. El Evangelio es una invitación a conocer algo por lo cual vale la pena morir. Y Cristo nos dio ese primer ejemplo. Tú sabes, nos llama al arrepentimiento. Brother, te agradezco mucho porque
Eres de las pocas personas que me han regalado libros. Tú sabes, la lectura es mi pasión. Yo me paso el día en eso. Yo navego entre páginas todos los días. Me diste un libro en el día de mi cumpleaños de la vida de Cristo. Inicié a hojearlo, pero lo tengo en mi mesita de noche y no lo he terminado. Pero me gustó lo que vi, te agradezco por eso, por aportar a mi vida cristiana. Para cerrar ya, esos jóvenes que ven el podcast, que posiblemente están iniciando una carrera, Ujú, pero por la necesidad que están viendo en el mercado, dicen o han pensado en hacer el pivot a otra, que pueda que le deje más, ujú. que le permita poner comida sobre la mesa en su casa, pero que tienen el miedo. ¿Qué mensaje tú le puedes dar? Ok, lo primero es que yo creo que el presente es un mal índice de lo que debe funcionar. Lo que está de moda hoy puede ser que esté mal mañana. Yo creo que el énfasis debe de alinear, tú debes alinear tu curiosidad. El pensar en dinero es una mala referencia, porque pasa de moda. Hace 3 años lo que estaba de moda era blockchain, ahora inteligencia artificial. ¿Qué va a ser mañana? Entonces, yo creo que tú debes de enfocarte en lo que tú entiendes que va a ser una necesidad latente. No enfocarse en lo que cambia, sino en lo que no cambia. ¿Qué cosas vamos a necesitar dentro de 50, 40 años? Ese tipo de cosas yo creo que nos puede ayudar. Yo creo que yo elegí programación porque yo creo que había muchos problemas que se iban a necesitar y todavía va a ser útil. Y lo otro es, yo creo que es importante tener curiosidad, el interés de resolver problemas. ¿Por qué? Porque las carreras cambian. O sea, hoy, ayer se estaba buscando gente que se especializaran, que fueran front-end o que fueran DevOps. Hoy, como la crisis está mala, lo que quieren es un programador que lo haga todo. Entonces, yo creo que no es importante fijarse o enfocarse en una carrera per se. Yo creo que es bueno que tú empieces ahí, pero no donde tú terminas. Tu trabajo es resolver problemas. Si tú eres útil, donde quiera que tú vayas, siempre va a haber espacio para ti, independientemente del título que tú tengas. Yo no tengo el título de programador y yo he trabajado en lugares donde ingenieros no entran. Yo no tengo el título de ser graduado en diseño, pero yo trabajo con una compañía internacional donde yo soy básicamente diseñador senior. Y yo resuelvo esos problemas. Y yo no me gradué de eso. Entonces, si tú agregas valor, si tú produces dinero, si tú eres útil, es más importante que el título que tú tienes. Entonces, lo importante yo creo que está en los problemas que tú puedes resolver por otros y cómo tú puedes ser útil para los demás en vez del título o educación. La brecha entre lo que tú no sabes y lo que tú sabes se resuelve leyendo y aprendiendo. En los problemas, si tú lo identificas y tú lo resuelves, eso poca gente lo hace. La mayoría de las personas no realmente no son útiles y hay mucha gente que son simplemente minions, que lo mandan a hacer algo Ujú. y ellos hacen eso, pero no necesariamente son útiles o ayudan a los demás. Brother, gracias por estar aquí. Sabemos que tú tienes yo lo sé de verdad, que tú tienes una agenda súper complicada. Gracias por sacar tiempo familiar. Hoy es sábado. Para poder estar contigo tuvimos que hacerlo hoy. Y hoy que tú pudiste estar con tu familia, decidiste estar aquí con nosotros compartiendo tu conocimiento. Así que gracias por estar aquí. Sí. Nos vemos en el próximo episodio de Mente de Hacker.